y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Que la bondad de nuestro Dios esté con nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma así nuestro trabajo. Salió y se reviste cada primavera de nuevo encanto, fuerza y esplendor, porque a pesar de nuestro rumbo insano, Dios hecho carne al mundo descendió, fue nuestro amigo, se hizo nuestro hermano y de la vanidad nos rescató. De alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. De alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. Porque no son los siglos a la historia, cobró sentido al paso de Jesús, sino que aún brilla su presencia y gloria en estos tiempos ávidos de luz. Porque en las páginas de su palabra los pensamientos del eterno Dios siguen hablando a la conciencia humana con el acento cierto de su voz. Mi vida entera vibra de alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. Mi vida entera vibra de alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. Bien, amigos, hemos comenzado nuestro programa habitual de todos los martes, 20 horas, con palabras del Salmo 90 y escuchando la canción El Tanguito Alegría, que la letra es de Federico Pagura
y la música de Homero Pereira. Buenas tardes, Pastor Percy. Buenas tardes, compañero y hermano. Acá estamos presentes después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo que no hacíamos presencia en el estudio. Que no me siento en este lugar del estudio. Muchas gracias por el espacio que tenemos y bueno, vamos a tratar de llenarlo. Bien, bien, estamos en el programa Releyendo la Palabra de nuestra Iglesia Evangélica Metodista aquí en Venado Tuerto. Siempre, en el caso nuestro, nos identificamos por lo que somos, ¿verdad? Así, cuando hablamos de nosotros aparece en primer lugar la palabra iglesia, la que hace referencia a una comunidad de fe que se encuentra y comparte su opción por Cristo como Señor y Salvador. En segundo lugar aparece el término evangélica, el cual explica la fuente de esa fe, no solo en cuanto a comienzo, sino en cuanto a desde dónde se nutre cotidianamente nuestra relación con Dios, o sea, de los evangelios que nos traen los testimonios escritos de la presencia de Jesucristo en la historia de la humanidad. A los hechos narrados los denominamos ministerio, o sea, la gestión de nuestro Señor Jesucristo, un camino realizado y también un camino propuesto. Por eso siempre decimos que a las primeras comunidades cristianas las llamaban los del camino. Analizando la lengua original de los evangelios, en este caso el griego, evangelio es el título elegido por Marcos como título de su obra. Marcos en el capítulo 1, versículo 1 dice: principio de la buena noticia, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos prefiere la palabra evangelio, que vuelve a aparecer otras veces, además de la ya mencionada. Por ejemplo, en 1:14-15 dice: después que metieron a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias, o sea, el evangelio de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvense a Dios y acepten con fe sus buenas noticias, que también allí es traducción de la palabra evangelio. En el capítulo 8, versículo 35 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y de la buena noticia, aquí también aparece en la traducción de la palabra evangelio, de la buena noticia de salvación, la salvará. En 10:28-29 cuenta que Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús le dijo: les aseguro que quienes hayan dejado todo por el mensaje, la buena noticia, aquí también aparece en la lengua original la palabra evangelio, recibirá la vida eterna. La palabra evangelio, con el correr de los años y de las distintas traducciones bíblicas, ha tenido distintas expresiones en nuestro idioma. Una, la ya expresada buena noticia, también significa buena nueva, y otra, mensaje de salvación. En los testimonios literarios más antiguos, la palabra griega evangelion designaba la recompensa concedida al mensajero que traía una buena noticia. Luego, por extensión, el término pasó a designar el mensaje mismo, y así se convirtió en una especie de término técnico que designaba la alegría por una victoria o también buenas noticias en el campo político, social o también de negocios privados. La palabra evangelio aparece también relacionada con el culto imperial, o sea, la entronización de un nuevo emperador o el nacimiento de un heredero, se celebraba como un evangelio. Esto es como una buena noticia. No es sorprendente entonces que el cristianismo haya elegido este término para designar la buena noticia de la salvación realizada por Dios a partir de Jesucristo, su Hijo. De uno de los evangelios nos va a hacer reflexionar, nos va a hablar el pastor Percy Wheeler después del siguiente tema musical. La esperanza es mapa que dibuja
otro pueblo en busca de otras rutas. La esperanza es larga caminata, sueño de una tierra liberada, chivala del amor. La esperanza es carta que escribimos a los niños, hijos de estos hijos. La esperanza es árbol que plantamos, un camino que abres con tus manos y otros llegan hasta el mar. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que si asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros uno que hace amanecer. La esperanza es trigo que Héctor siembra, Pedro cuida y Lázaro cosecha. La esperanza es pan que Rosa amasa, Julia pone al horno y Juan levanta en señal de comunión. La esperanza es manta que tejemos entre luchas, cárcel y destierro. La esperanza es fuego en el camino, lana de ternura, sol de vino, fuerte abrazo de amistad. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que se asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros uno que hace amanecer. La esperanza es viento que germina en la cruz de América Latina. La esperanza son tus manos puras, alas rotas conquistando altura, levantando una canción. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que se asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros uno que hace amanecer. Bien, estamos compartiendo entonces nuestro programa habitual de la Iglesia Evangélica Metodista en Venado, releyendo la palabra. Vamos a continuación a compartir la reflexión con el pastor Percy Wheeler. Una primera parte de la reflexión de hoy, como anunció el pastor Delis, que iba a hablar de algunos de los evangelios. Vamos a hablar así sobre el Evangelio de San Mateo, el primero que tenemos en el Nuevo Testamento. Tal vez no es el primero que se escribió. Todos los estudiosos y la misma tradición nos dice que el primero que se escribió fue San Marcos y que fue la base de tanto de Mateo como de Lucas. ¿Y por qué tenemos el Evangelio de Mateo? Bueno, lo trae el calendario de la iglesia, el calendario litúrgico. Ustedes saben, alguna vez lo hemos comentado, el calendario de la iglesia tiene 3 ciclos y toma 3 evangelios
en cada ciclo. San Mateo, que es el actual, el que estamos, que termina el próximo domingo, después Marcos y después Lucas. Y a lo largo del año van mechados muchos pasajes del Evangelio de San Juan. A veces en el tiempo de la Cuaresma, de Pascua, vienen los relatos de San Juan, o alguna festividad especial. Pero los tres ciclos toman los tres evangelios. Y que dije recién que estamos terminando el calendario litúrgico, justamente el domingo próximo, 22, es el domingo de el reinado de Cristo. Nos gusta más decir nosotros los protestantes reinado de Cristo que Cristo Rey, porque Cristo Rey en una época era el canto de batalla cuando teníamos tantas discusiones entre católicos y protestantes, cosa que por suerte se ha superado. Pero seguimos diciendo el reinado de Cristo. Los ornamentos corresponden blanco, etcétera, etcétera. Es decir que el Evangelio que empezamos allá en la Navidad del año pasado, vino marchando toda la historia de Jesús según el Evangelio de San Mateo, y estamos llegando pues al final de esa historia que nos narra la vida de Jesús y que escribió, la tradición así lo dice, Mateo, que fue aquel publicano, cobrador de impuestos, que se hizo famoso cuando cambió la pluma de contador a la pluma de historiador. Si hubiera sido seguido con su trabajo no pasaba a la historia, pero pasó a la historia, y a la historia más famosa del mundo, la historia de Jesús, el Cristo. Que eso es lo que él quiere demostrar, que Jesús es verdaderamente el Cristo, el Mesías, el prometido de los profetas al pueblo de Israel y a todas las naciones. San Mateo escribe su evangelio como una catequesis, como un libro de enseñanza. Por eso su estructura está basada en 5 grandes discursos, les dicen discursos, pero en realidad son, podemos decir, instrucciones catequísticas que estaba recibiendo la iglesia primitiva. Si tendríamos que fijar una fecha así en la historia de cuando aparece este evangelio, tenemos que hablar de los años entre los 80 y los 100, a finales del primer siglo. Y esos 5 grandes bloques, compendios de instrucciones, podríamos decir que Mateo agrupa, porque su proyecto era hacer bien claro el mensaje en base a los distintos mensajes de Jesús. Es como que él hace un resumen en 5 grandes mensajes, todo lo que Jesús enseñó durante los 3 años de ministerio. Y por eso nota el primer sermón, podríamos decir, el primer discurso, es cuando él habla de la justicia y la fidelidad al reino de Dios. Y es el famoso Sermón del Monte, que ocupa 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo. Después que narra la historia del nacimiento y el comienzo del misterio de Jesús, entra el primer discurso, la primera catequesis, donde él muestra cuál es el sentido de la felicidad, con las famosas bienaventuranzas, tema que hemos tenido alguna vez acá ya en nuestro programa. No lo vamos a agotar en un programa, posiblemente volvamos otra vez a hablar de las bienaventuranzas, pero que todo el Sermón del Monte es una base de enseñanza
entre lo que era el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, y lo que es ahora la gracia de Dios manifestada en Jesucristo y en el Evangelio que Él anuncia. Ese reino, que es el centro del Sermón del Monte, hay que proclamarlo. Entonces tenemos otro discurso de Jesús, en el capítulo 10, donde Jesús elige a sus discípulos, a los que los envía, y ahí tiene todos los consejos que le da y la autoridad que le da a estos para ser sus representantes, ser enviados. Son los llamados los apóstoles, que apóstoles quiere decir enviado. La palabra, hoy hablaba tanto de las palabras griegas el hermano Delis. Cuando el emperador mandaba una flota de barcos para la batalla o para traer mercadería, era una flota enviada, era una flota de ese tipo, ¿no? Proclamado. Ese reino es proclamado. También son llamados los heraldos del reino, aquellos primeros elegidos, los que anunciaban el nombre del rey. Recordamos que en la Edad Media el trabajo del heraldo era el que anunciaba lo que el señor feudal quería decirle al pueblo, ¿no? Entonces, así se ha tomado esa palabra también para llamar a los apóstoles los heraldos del reino. Pero ese reino tiene que ser conocido, no puede ser algo abstracto, tiene que ser algo práctico, algo de vida. Entonces podemos hablar que el misterio del reino es revelado. Y en Mateo 13 tenemos varias parábolas que Mateo junta como un capítulo. Mateo la junta. Posiblemente, originalmente las parábolas fueron dichas en distintos lugares, distintos momentos, pero las agrupa para tener una enseñanza clara. Esas parábolas que empiezan diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Entonces nos va dando pistas de lo que es ese reino que Él viene a traer, que Él viene a levantar, a cumplir, armar. Después tenemos otro discurso, otras enseñanzas sobre la comunidad de los que viven en ese reino. Fíjense cómo están todas encadenadas. Un amigo mío diría concatenadas, más complicado, ¿no? Cómo están seguidos los discursos, ¿no es cierto? Primero habla del reino en sí, después que hay que anunciarlo, después cómo se muestra qué es lo que es ese reino, y ahora los que creen en esa palabra, cómo deben vivir, y allí tenemos el capítulo 18 de San Mateo, donde él habla sobre los escándalos, sobre la convivencia, cómo debemos convivir unos con otros, sobre el perdón, etcétera, etcétera. La comunidad. Y finalmente, el quinto capítulo es una crisis cósmica en la cual el reino se va a manifestar, y ahí tenemos el famoso sermón profético del capítulo 24. Pero el capítulo 24 no es para tenerlo suelto, porque continúa con el capítulo 25. Nosotros sabemos que la división en capítulos, y más aún en versículos, bastante, ¿cómo se dice? No provisorio, bastante... Sí, para la sistematización. Medio a la ligera, pues. Fue medio a la ligera, porque ustedes van a ver que hay versiones más modernas, que a veces el capítulo empieza un poco antes de lo que empezaba en las versiones viejas. Es decir, están mejor divididos, no siempre están bien divididos tal cual tendría que ser. Se dividió, dice la leyenda, que lo dividió un monje arriba de un burro en un viaje, así que no puede haber salido tan técnico el trabajo, ¿no? De cualquier manera ha sido un trabajo tremendo poder dividir primero en capítulos y después en versículos todas las escrituras para poder ubicar fácilmente los textos. Entonces estábamos diciendo que en el capítulo 24 se manifiesta
esa crisis cósmica del fin de los tiempos, en la cual se va a manifestar el reino, famoso sermón profético. En consecuencia, si eso va a ser así, tenemos que estar atentos, activos y ser misericordiosos, porque tenemos el capítulo 25, que justamente es el que ha estado ocupando los últimos domingos, capítulo 25, donde nos dice cómo tenemos que estar en esa espera, atentos, activos. Para eso teníamos la famosa parábola de las muchachas, de las vírgenes. También tenemos que hay que ser misericordioso. Tenemos la parábola de los talentos, que nos habla no solamente de la misericordia, sino de el uso, de la actividad. El siervo que no trabaja, como dice San Pablo después más adelante, ¿no? Que no trabaja, que no coma. Pero eso no se cumple, ¿no? Es decir, que hay que trabajar realmente para poder ganar el pan que comemos cada día. Eso trae todas unas implicancias terribles sociales, ¿no? Y política, y económica, etcétera, etcétera, que no es tema nuestro en este momento. Otras veces también sí nos tiramos los pelos también. Así que terminamos entonces este bosquejo primario, podemos decir, sobre cómo está armado. Si usted lee el Evangelio como una novela, va a encontrar esos bloques, esos discursos, que entre discurso y discurso sí tenemos Jesús fue para acá, sanó a un enfermo de por allá, etcétera, cosas secundarias, pero la enseñanza del reino, todo el tema central del reino de Dios está marcado de esta manera. Tenemos que recordar este discurso final de Jesús sobre el reino, y recordamos que cuando Él nos enseña a orar, que enseña el Padre Nuestro en el primer discurso, en el Sermón del Monte, dice, tuyo es el reino, y venga ese reino. El reino es el del Señor, y nosotros oramos y esperamos que ese reino venga. Y si el Señor tarda en venir, como dice el 24, tenemos que estar velando, esperando y trabajando por ese reino que en realidad viene para nosotros. En el capítulo 25 no encontramos signos. En el 24 había todos signos de cómo sería el final. Ahora no. Ahora nos dice cómo tiene que ser simplemente nuestra espera. ¿Hacemos un alto? En el monte, en la campiña, cerca del mar.
Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Bien, hermanos, estamos compartiendo nuestro programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista aquí en Venado Tuerto. Seguimos con nuestro templo cerrado, con nuestras actividades suspendidas. Desde la ética del cuidado, como siempre se expresa nuestro obispo, estamos esperando que el tiempo sea propicio para retomar nuestros encuentros. Por ahora, nuestra iglesia acontece en nuestros hogares y estamos en espíritu unidos y orando por aquellas familias, por aquellos hermanos que han tenido pérdidas o problemas de enfermedad, de situaciones de necesidad de algún hermano. Así que hacemos llegar a toda nuestra comunidad y a todo nuestro pueblo nuestra oración y nuestra confianza en Dios para que todo vuelva a la normalidad según la entendemos nosotros. Previo al pastor Percy escuchamos el tema Tenemos Esperanza, y hace un momento el tema se llama Allí está Jesús. Como bien dice el pastor Percy, estamos reflexionando en esta tardecita noche sobre el Evangelio de Mateo. Bien, yo diría de que ahora, al comenzar este segundo segmento, hoy día parece una cosa muy visible la distinción entre el judaísmo y el cristianismo. Sabemos quién es judío, hasta por los apellidos a veces los identificamos. No tan fácil es identificar a los de origen español, sefardíes, los judíos españoles, porque a veces tienen los apellidos más castellanizados. Pero sabemos de las diferencias que tenemos hoy día con el pueblo judío y el pueblo cristiano, aunque las relaciones son cordiales. Pero en la primera mitad del siglo I, la cosa no era tan evidente, no era muy clara, porque es cierto, el cristianismo nace dentro del judaísmo. Jesús fue judío, era judío, sus primeros discípulos fueron judíos, y pasaron varios años hasta que se empezaron a abrir a los que no eran judíos. Tenemos que recordar que los judíos eran un pueblo muy especial, muy cerrado en sí mismo, en su ley, en sus tradiciones. Por lo tanto, no era cuestión de juntarse con cualquier gente, a la que ellos llamaban gentiles. Los gentiles eran las demás gentes, judíos por un lado y gentiles todos los demás. A veces gentiles y griegos se usa la palabra para decir los extranjeros, en general por el habla. Estamos hablando del cercano oriente y de occidente, ¿no? Todavía no había contactos con el extremo oriente, que ya tenían también sus civilizaciones aparte. Pero al cabo de un tiempo, de poco tiempo, de pocos años, comenzaron las diferencias entre los judíos de la sinagoga y estos seguidores de Jesús, que, como dijo el pastor también al principio, eran llamados los del camino, porque seguían a aquel que dijo yo soy el camino, y les llamaban así a los del camino. Y empezaron a notar que no se juntaban. Los gentiles decían, estos no se juntan, ya empiezan a estar separados, y con una cierta confusión, porque los primeros cristianos algunos querían guardar cosas del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento, otros no querían. Tal es así que se arma una discusión muy importante sobre el tema de la circuncisión, que era la señal física de que uno era del pueblo hebreo. Y se arma el primer concilio de la iglesia, la primera asamblea
una reunión muy grande en Jerusalén. Y fíjense que esa asamblea, primera asamblea, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, esa historia. Esa primera asamblea no fue presidida por Pedro, lo cual nos dice que Pedro tal vez no era el jefe, sino fue presidida por Santiago, el hermano del Señor. Tal vez no por sus grandes luces, sino por su cercanía con el Señor. Él era el hermano. Y él es el que preside. Pedro, junto con Pablo y otros más, son simplemente testigos. Tienen que hacer sus aportes en ese concilio, que resuelve que a los que creían en Jesús como el Mesías, no había que circuncidarlos ni hacerles guardar la ley del Antiguo Testamento. Una cosa que se solucionó en el primer siglo, pero que todavía persiste en la Iglesia con algunos grupos que llamamos los judaizantes, que traen las cuestiones del Antiguo Testamento, de la ley, para imponérselas a los cristianos. Y en ese proceso de diferenciación, los cristianos tuvieron que describir con trazos muy precisos la figura de Jesús, aclarar bien cuál era su identidad y su misión, y cuál sería ahora la misión de la Iglesia. Y es lo que trata de hacer Mateo. Mateo continuamente ustedes, si leen el Evangelio, van a encontrar una frase que repite varias veces, que dice: y esto fue así para que se cumpliese la Escritura. Es decir, que en la persona de Jesús y las cosas que Jesús hace y dice, y en su propia persona, se está cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. Allí está terminando la ley. La palabra cumplir ahí no es hacerlo, sino ya lo hizo. Yo cumplí con el servicio militar, lo hice, no lo sigo haciendo, terminó, yo cumplí, lo hice. Y Jesús hizo eso, cumplió la ley, terminó la ley. Ahora es otra cosa totalmente nueva y distinta. Allí empieza la gran diferenciación que le costó muchísimo a la Iglesia primitiva. Nosotros tenemos, por ejemplo, el famoso caso de San Pablo, que él era judío, de los judíos más cerrados, fariseo, etcétera, etcétera. Él da todo su historial de vida, y fue perseguidor de la Iglesia y termina convirtiéndose. Así que cuando él escribe la carta, por ejemplo, la carta a los Gálatas, ahí explica muy bien cómo es la diferencia de ser un hijo de la ley y ser un hijo de la gracia, obedecer la ley o vivir bajo la gracia y el amor y el perdón de Dios. Es muy diferente una cosa de la otra. Así que hacia afuera la Iglesia tenía esos problemas importantes de enfrentarse con el judaísmo, con los judaizantes, y hacia adentro también tenía problemas la primera Iglesia, la primitiva, porque experimentaba la división que sufrían las tensiones propias de una comunidad cristiana de segunda generación, en la que comenzaba a aparecer tal vez la pereza, el abandono, el abuso del poder en la Iglesia, la indiferencia y actitudes similares que todavía hasta el día de hoy a veces las encontramos en algunos cristianos, ¿no? Desde el que usa la Iglesia como cuestión de poder hasta el que se abandona y no cumple lo mínimo que la Iglesia le pide, no le exige, sino que le pide, le solicita con todo amor y deferencia. Es que el enfrentamiento de Jesús y sus discípulos con los líderes judíos, así como la distinción entre los judíos y sus sinagogas, por otro lado los discípulos y la Iglesia, eso reflejaba en la situación que vivía
aquella comunidad cristiana hacia afuera. Después vino un problema muy grande en Israel. Vino la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Se destruyó el templo y vino la diáspora de los judíos. Los judíos fueron desparramados por todo el mundo. Fueron desparramados hasta el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formalizó el Estado de Israel. Las naciones que ganaron dibujaron un mapa y le dieron a los judíos un pedazo de tierra. Y siguen en lío ellos con los que estaban viviendo ahí, con los palestinos. Es un lío que no termina nunca, ¿no es cierto? La lucha de Israel. Pero vemos que las tensiones vienen de lejos, de siglos. Y la destrucción del templo redujo, por supuesto, todo el culto judío, o sea, terminó todo ese tipo. Solamente se salvaron muchos fariseos que siguieron manteniendo en sus hogares, en sus casas, las tradiciones y las cuestiones de los judíos, pero ya no tuvieron más templos, y hasta el día de hoy no hay más templos. Armaron nuevamente el Estado de Israel, pero sin templo. Es interesante esa historia. Yo dejaría acá por ahora. Esperanza, canta y justicia, paz y libertad. Canta, hermano, canta, si tu ayuda es el Señor. Canta, hermano, canta, si tu esperanza está en Dios. Canta, hermano, canta, el por siempre creador. Canta, hermano, canta, de todo acto de amor que obra con lealtad a los hambrientos da paz, y siempre has sentido el llanto del oprimido, y siempre has sentido el llanto del oprimido. Hermano, canta, canta conmigo, canta, canta, Él es esperanza, canta y justicia, paz y libertad. Canta, hermano, canta, mientras vivas has de cantar. Canta, hermano, canta, porque los justos Él hará. Canta, hermano, canta, porque Él siempre trastornó. Canta, hermano, canta, el camino del opresor. Su paz se hace presente, su amor reinará para siempre. Canta, hermano, canta, Él es nuestra libertad. Canta, hermano, canta, Él es nuestra libertad. Canta, hermano, canta, canta conmigo, canta. Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Tanto la canción que acabamos de escuchar, Cantá, hermano, cantá, como la anterior, Allí está Jesús, es del coro
en este caso solistas del coro de la Facultad Evangélica de Teología en Buenos Aires. Seguimos compartiendo nuestro espacio habitual de los días martes, releyendo la palabra de nuestra Iglesia Evangélica Metodista aquí en Venado Tuerto. Nuestro templo, como ustedes saben, está ubicado en la tradicional esquina de las calles Belgrano y Marconi. Seguimos compartiendo la reflexión con el pastor Percy Wheeler. Muy breve va a ser mi final. Si leemos el pasaje que va a tocar el domingo que viene, creo que lo tiene el pastor para leer. Léelo nomás. No, léelo vos. Vemos que va a hablar del juicio a las naciones, pero allí Jesús, en el Evangelio de Mateo, no aparece como un Mesías glorioso, sino aparece como el Hijo del Hombre, que tiene que padecer hasta morir, y morir abandonado en una cruz, porque sólo desde la figura del siervo sufriente podía entenderse la forma en que Jesús había encarnado su condición de Mesías, cumpliéndose así todos los cánticos de Isaías el profeta sobre el siervo sufriente. Hijo del hombre, Hijo de Dios. Y finalmente agrego que la Iglesia es para Mateo el pueblo reunido por Jesús, la verdadera descendencia de Abraham por la fe, no por la carne, por la fe, que ha heredado la misión del antiguo Israel, de ser bendición a las naciones. Fue la promesa de Abraham. Y Jesús lo dice muy claramente en una de las parábolas que vimos vez pasada, unos domingos atrás, cuando Jesús, hablando de los labradores, de los que tenían que trabajar en la viña y dar producto, etcétera, les digo a ustedes que se les quitará el reino de Dios y que se le dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. Es decir, que ya está cumpliéndose allí la palabra del profeta Isaías. Si no lo hacen ustedes, lo va a hacer el Señor. Jesús dirige su buena noticia en primer lugar a Israel, es cierto. En Mateo 10 dice que va primero a la casa de Israel para anunciarle que ha llegado el tiempo en que debe llevar la salvación a todas las naciones. Pero inexplicablemente Israel no escucha esta invitación y rechaza a Jesús. Como consecuencia de este rechazo, Jesús llama un pueblo nuevo, el auténtico Israel, que dará sus frutos a su tiempo, dice Mateo 21, y cuya misión consistirá en hacer llegar la buena noticia a toda la humanidad. Así termina el Evangelio de Mateo, con el envío a todas las naciones. Termina diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y anuncien el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el Evangelio de Mateo, que yo les invito a que lo lean, hermanos y amigos, que lean el Evangelio para conocer verdaderamente quién es Jesús. Muchas gracias. Bien, entonces, como cerrando esta interesante reflexión y aportes del pastor Percy Wheeler sobre el Evangelio según San Mateo, el Evangelio, antes de entrar en la última parte de estas que nos hablaba el pastor Percy, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos deja este texto del juicio de las naciones que vamos a estar reflexionando los cristianos en todo el mundo este domingo, a partir de nuestro calendario ecuménico. El texto dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre.
Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer. Hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, 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 aleluya.
Bien, ya nos estamos despidiendo, hermano. La canción que está sonando de fondo es Aleluya, la canta Soledad. Dice que esta canción tiene 80 estrofas. Fue escrita por Leonard Cohen a partir de la historia de amor de David y Betsabé. Y tiene 80 estrofas, se musicalizaron para cantar solo 5. Incluso nosotros ahora nos vamos a despedir con el pastor Percy, va a quedar sonando las 80 estrofas. No, en la voz de Elvis Presley, que también la hace, ¿verdad? Bueno, entonces nos estamos yendo, agradecemos su atención, estimados hermanos, gracias pastor Percy por hasta el próximo martes, por su reflexión y su aporte, como siempre, interesante, y nos estaremos encontrando el próximo martes. En este lugar. Nuestro agradecimiento a Javier, nuestro operador, que con su capacidad y su profesionalidad nos pone en aire de lo mejor posible. Bien, entonces hermanos, que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo martes. Hasta la próxima. I've heard there was a secret show that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, a band of king composing